Buenas tardes, soy José Manuel Hernández Trujillo, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 24001715. Estoy cursando el módulo de Juicio de Amparo 1 con la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento y les voy a presentar el reto 2 titulado La Jurisprudencia. En este se van a analizar 3 casos y de ellos se van a derivar determinados juicios como resultado de su análisis. El primero de ellos señala lo siguiente: respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Lo que podemos observar de este caso es que fue una jurisprudencia por reiteración, ya que fue utilizada como solución en los expedientes 10/2007 PL del 11 de julio de 2007, en el 78/2010 de /2010 del 29 de septiembre del 2010, en el 120/2010 del 17 de octubre del 2010, en el 168/2010 del 19 de enero del 2011, en el 13/2011 del 9 de marzo del 2011 y reconocido como jurisprudencia de tesis por reiteración en la publicación primera J.102/2011 en septiembre del 2011. 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera J.93/2013 décima fuera sustituida por la jurisprudencia primera J.78/2018 décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los juicios de queja 31/2018, 137/2016 y 111/2017, se consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada, porque eventualmente puede derivar en la aprehensión y por tanto es un acto que afecta indirectamente su libertad, por lo que el amparo indirecto se consideró procedente. Del análisis realizado por la primera sala y como resultado de una nueva reflexión, la primera sala estimó necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación hacia audiencia en las legislaciones de Chihuahua y Durango es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial. Y de la lectura de las fracciones 1 y 2 del artículo, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte a su libertad personal, al tratarse de un simple comunicado del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se siga en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá uno ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obsta lo anterior el hecho de que conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente puede ordenarse su comparecencia forzosa, pero ello es un acto futuro de realización incierta al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, por lo que ese acto pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indicar en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias.
El caso 1 se encuentra publicado en la novena época, que corresponde al periodo del 4 de febrero del 95 al 3 de octubre del 2011. El caso 2 corresponde a la décima época, que comprende del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. El caso 3 corresponde a la novena época. En todos los casos, la época viene señalada en la parte de los antecedentes. 4. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Debido a que es una resolución del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben de emitirse para su aprobación. Lo primero que hay que señalar es que el artículo 223 del que se solicita que se haga el análisis fue derogado el 13 de marzo del 2025, por lo que en su lugar se analizó el 224, donde se establece la condición que se solicita. Al respecto, se puede señalar que sí se cumple, ya que de acuerdo con lo que se señala en los antecedentes del caso, el criterio fue aprobado en tribunales colegiados de distrito y en cada sentencia fue aprobado por unanimidad, por lo que se cumple con lo señalado en el artículo 224 de la Ley de Amparo. Conclusión. De acuerdo con lo visto en la lección 3, la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley cuando no es clara ni precisa y que se expresa en las ejecutorías de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su fundamento se encuentra en los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como se puede observar en los 3 casos presentados, existen diferentes tipos de jurisprudencia, tales como por reiteración, por precedentes obligatorios y por contradicción de tesis. Las diferentes instancias de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tienen competencias para aceptar los diferentes tipos de problemas de interpretación que se presentan en la legislación, y por tanto permiten que los ciudadanos tengan una instancia para presentar su caso cuando consideran que su situación no fue debidamente atendida por la legislación existente y han sido afectados por las sentencias o por las modificaciones o lagunas de la ley. Lo importante de la jurisprudencia es que forma parte de las fuentes de la ley y representa una instancia que se encuentra más cercana a su problemática, ya que de otra forma habría que esperar a que la legislación se adapte y considere las nuevas condiciones que no fueron adecuadamente consideradas por la ley y que merecen ser puestas a interpretación. Por lo tanto, la jurisprudencia como fuente del derecho tiene un papel muy importante como parte de las fuentes del derecho en México, ya que es una alternativa que permite la generación de sentencias más cercanas a los problemas legales que se presentan y que pueden ser inadecuadamente atendidos por la legislación actual. Muchas gracias.